Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comi Cueva en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a donde los invitamos a que se den un rol para adquirir todo ese tipo de coleccionables que les gusta para sus colecciones, como juguetes, como tarjetas, como peluches, como tazos, como mangas, como cómics, revistas y muchas cosillas más. Y pues el día de hoy ya estamos aquí listos para hablar de esas películas, esas series que estamos viendo. Muchas cosas son nuevas, pero también de repente vuelvo a ver cosas retro porque las vuelvo a ver con mi hijo. Y como mi hijo ahorita anda emocionadillo, siempre le ha gustado Superman. Y ahora más que lea sus contrapartes en malvadas como a los Viltrumitas en Invincible o a Homelander en The Boys. Así le gusta ver un poquillo de Supermanes malvados por todos lados. Entonces ahora estuvimos viendo por ahí Superman 2. Porque recientemente él ya había visto Superman, la película de 1977 me parece, y luego había tenido el gusto de ver la película de Man of Steel de Henry Cavill. Entonces yo le comentaba que Superman 2 reciclaba mucho los personajes de Zod, ¿no? Entonces que es un personaje que es el enemigo de la película, el general Zod y sus dos achichicles, perdón que no me acuerde, es una kryptoniana y un tipo así grandote. Pero fíjense que algo que se me hace muy curioso, y yo lo comentaba con mi hijo, es que realmente Superman tiene una galería de personajes muy, muy amplia, ¿no? Desde el Parásito, el Juguetero, Mr. Explicit, el propio Lex Luthor, Brainiac, Darkseid, o sea, tiene muchos, 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 muchos enemigos. Mongul, el Superman Cyborg, Doomsday. Entonces, me cansaría de decirlos todos y tiene muy buenas historias enfrentando a dichos enemigos, ¿no? Y enfrentando a muchos personajes. Entonces, pues me genera mucha intriga el cómo en las películas se ha vuelto el General Zod, que es un enemigo, no digo que esté mal, es un enemigo de Superman chido, pero se ha vuelto especialmente relevante para las películas. Entonces por ahí mi hijo ya había visto al General Zod en la película de Man of Steel. Ya también había visto al General Zod siendo villanazo en la película de Flash. Y ahora decía, pues no te puedes perder Superman 2 con el General Zod también, ¿no? La película pues es una continuación prácticamente directa de la primera película de Superman. De hecho, ahora que la estoy viendo otra vez, ya me di cuenta que sucede apenas unos cuantos días, unas semanas después de la primera película de Superman. Y de hecho, los acontecimientos, sin spoilerar a nadie una película de 1977, pero los acontecimientos que llevaron a la aventura de Superman en la primera película dan pie a que sucedan parte de los acontecimientos de esta segunda película. Es como una reminiscencia automática, ¿no? Y entonces se nos cuenta la historia del General Zod, que digo, para quien no se la sepa, que no la haya visto ya en cómics, en videojuegos, caricaturas, series de televisión, creo que la historia de Zod se abordó en todos lados. El General Zod era un kryptoniano que vivió en los tiempos de Jor-El en el antiguo Krypton, y que culpaba de toda la decadencia de Krypton a la mala administración que tenían los dirigentes, el consejo del planeta, ¿no? Entonces él quería hizo un golpe de estado, él quería tomar el control del planeta, y varios kryptonianos, entre ellos Jor-El, acabaron con los intentos de Zod por hacerse del poder, lo arrestaron. Y como en Krypton no existe la pena de muerte, lo sentenciaron a ir a la zona fantasma, en donde estuvo atrapado durante cientos y cientos de años, y donde pues él se salvó de la destrucción final de Krypton, ¿no? Porque estaba en otra dimensión. Tiempo después sale, y eso sí va a depender de la versión, porque lo que les digo, tiene muchas reinterpretaciones esta historia. Zod logra salir de la zona fantasma, por razones que también solo el destino y la trama quiere, llegan a la Tierra, y entonces se encuentran a Superman, y ahí combaten, ¿no? Kryptonianos contra kryptonianos por el control de la Tierra. Básicamente, esta historia se repite en esta película de Superman 2, y esta historia va a presentar a Zod, que en aquel tiempo, cuando se hizo esta película, pues debo de decir que en aquel tiempo pues sí era una película, sí era una, ¿cómo se dice? Era algo no tan,
un recurso no tan gastado y estaba interesante, ¿no? Creo que es una película que ha envejecido de una forma bastante curiosa porque pues te da un vistazo perfectamente de cómo eran las cosas en los años 70, ¿no? Entonces está muy interesante. Cosas, por ejemplo, como los vestuarios de los villanos, ¿no? Que son así, muy rimbombantes, pero pues de acuerdo, no tanto de acuerdo a las modas de los cómics, sino más bien de acuerdo a las modas de la época, ¿no? Entonces sí se ven súper setenteros el traje del general Zod, ¿no? Entonces la neta es que sí creo que Superman 2 es una película que es un reflejo de su época de finales de los 70 y principios de los 80. Entonces, la verdad es que, pues creo que si bien los efectos especiales no son los mejores y a lo mejor uno diría ya en la actualidad que no han envejecido de la mejor manera, creo que la interpretación de los actores con los personajes y creo que la historia que está contada con una muy buena intención. Igual, tampoco voy a decir que es la mejor, que es la historia más dramática o la historia mejor escrita. Creo que es una historia simple, una historia divertida que tiene como objetivo entretener a la gente que va al cine a ver esta película de Superman. Y creo que dentro de lo que es, se pega bastante a los cómics de Superman, ¿no? Que buscaban lo mismo, ¿no? Entretenerte, divertirte, contarte una historia que hablara acerca de moralejas positivas, de lo que significaba ser un héroe, de defender a la humanidad en medio de una aventura completamente fantástica, llena de situaciones completamente inverosímiles como son los cómics de Superman, ¿no? Cosas como que Luisa Lane para esta segunda película este apenas si está descubriendo que Clark Kent es Superman, ¿no? Como que le cuesta, todavía están en ese estira y afloja de que si es, de que si no es, de que cosas muy obvias, ¿no? Como que si Clark Kent está o no está cuando Superman se hace presente, de que por qué Superman aparece justamente a los lugares a donde va Clark Kent, cosas así que dices, bueno, pues son obvias, ¿no? Pero pues que no resultan tan obvias en este mundo. O sea, cosas como de que tienen la misma cara, ¿no? Y que nada más Clark Kent se diferencia por los lentes, ¿no? Entonces, la verdad es que es una película que uno disfruta mucho si entiende de dónde viene, ¿no? O sea, no es una película como para que le busques lógica, como para que le busques congruencia argumental, es una película que se va a disfrutar. Y creo que la verdad es que me gusta, me gustó, ya tenía muchos años que no la veía. Entonces volverla a ver de nuevo, pues se sintió muy refrescante, o sea, es casi como ver una película nueva. O sea, porque yo como que tengo muchos recuerdos de haber visto la tetralogía de película de Superman, pero yo tenía como revueltas escenas, ¿no? Sabía que se enfrentaban a Zod en la segunda película, pero no recordaba muy bien, por ejemplo, la escena de las cataratas del Niágara, también tenía como vagos recuerdos de ella, pero no podía ubicarla en una u otra película. Y pues la verdad es que esa escena de Superman dándole vueltas a la Tierra para regresar el tiempo está bien cajeta, porque no manches, eso sí hace bien OP este personaje. O sea, le dice a Flash, quítate que ahí te voy, ¿no? O sea, tiene estos superpoderes de la Era de Plata en el que Superman hace todo prácticamente y no tiene límites, ¿no? Pero la verdad que me gustó mucho, le voy a dar una doble manita arriba. Creo que es una película que vale la pena que en algún momento vean. Incluso todo tipo de personas, ¿no? Fanáticos de los cómics, personas que sean fanáticas del cine en general, o incluso personas que estén estudiando cinematografía y que quieran ver esa evolución del cine, ¿no? Cómo evolucionó el cine de superhéroes y cómo evolucionó el cine de efectos especiales. O simplemente para ti que quieres ver una película un día y a lo mejor tienes el streaming de HBO Max y dices quiero ver una película divertida y no estar pensando demasiado. Es una película que se disfruta, la trama, les digo, es muy simple, no es compleja, entonces es algo que se puede disfrutar bastante bien, algo que no es complejo, algo que no te va a costar trabajo entenderlo, disfrutarlo, y pues la verdad es que súper bien, súper recomendable. Y pues a mi hijo también le encantó. De hecho, creo que le gustó más que la de Henry Cavill. Creo que le gusta más Christopher Reeve como Superman. Pero díganme ustedes qué opinan. ¿Quién es para ustedes el mejor intérprete de Superman en la historia? La verdad es que todos tenemos opiniones diferentes. A mí también me gustan mucho las versiones de Superman en los cómics. También me gustan mucho las versiones en las series animadas. Entonces, pues la verdad es que me gusta disfrutar de este universo, de este personaje. Que ha inspirado a tantos y que sigue inspirando a tantos personajes en la actualidad, ¿no? Pero bueno, seguimos en contacto, nos vemos en un próximo video.